Un cordial saludo a todas las personas que siguen mis videos, quienes utilizan esta información que yo publico para su propia ilustración. El día de hoy pretendo darles una explicación respecto de las responsabilidades tributarias y otras responsabilidades que tienen las sociedades por acciones simplificadas SAS en el periodo gravable 2023. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Vamos a hablar de los impuestos generales, los principales que le atañen a las sociedades por acciones simplificadas en Colombia. Es decir, no vamos a ver en detalle la totalidad de los impuestos que son responsabilidad de una sociedad por acciones simplificadas, en razón a que hay algunas sociedades que tienen unas actividades muy específicas, que tienen unas regulaciones a su vez muy específicas también. Entonces vamos a hablar de las que principalmente deben cumplir casi todas las sociedades por acciones simplificadas. Entre ellas tenemos el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de registro, el impuesto de vehículos, el impuesto predial y finalmente tenemos otras dos obligaciones o responsabilidades que no se tratan de impuestos, sino del cumplimiento y entrega de una información a las autoridades que no son propiamente impuestos, sino responsabilidades tributarias. El impuesto de renta. El impuesto de renta es un tributo que se le debe entregar al Estado colombiano en cabeza de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN. Es decir, toda sociedad por acciones simplificada deberá entregarle a la DIAN de manera anualizada, es decir, cada año, lo que corresponde al 35% de las ganancias que haya obtenido por el desarrollo de sus actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios. Entonces, una de las responsabilidades principales es presentar la declaración de renta anual. En este momento estamos en el mes de abril de 2023 y a mediados de este mes comienzan los vencimientos para presentar la declaración de renta por el periodo gravable 2022. Eso quiere decir que a partir de este mes todas las sociedades SAS, y me refiero solo a las SAS porque este video es solo para SAS, no para otro tipo de sociedades, deberán presentar la declaración de renta correspondiente al periodo gravable del año pasado. Ahora, para exponer de una manera muy sencilla en qué consiste el impuesto de renta, tenemos lo siguiente. Es decir, voy a aclarar que el ejemplo que voy a colocar es muy simple, no es que en la realidad aplique exactamente así, sin embargo de manera general aplicaría de la siguiente manera. Una SAS que desarrolla actividades de comercialización o fabricación o venta de productos o servicios obtiene unos ingresos. Esos ingresos van a estar marcados o estarán generados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022, y a esa totalidad de ingresos obtenidos, los ingresos brutos, se le pueden descontar los gastos y costos en que la sociedad haya incurrido en el año 2022 para que efectivamente hubiera podido producir esos bienes o servicios que fueron objeto de comercialización o venta. Entonces, a la totalidad de ingresos yo le resto los costos y gastos y me queda una ganancia. Digamos que existen otras depuraciones, pero no es el objeto del ejemplo. Entonces, a esas ganancias netas que quedan, le vamos a tener que calcular el 35% y ese es el valor que se le debe entregar a la DIAN luego de presentar la declaración de renta. Ahora bien, una sociedad que tiene como responsabilidad ser declarante del impuesto de renta, también tiene otras dos responsabilidades en las cuales el Estado le da la calidad de recaudador de impuestos. Es decir, tiene la responsabilidad de generar una autorretención especial por concepto del impuesto de renta y tiene la calidad de ser agente retenedor también por el impuesto de renta. Pero, ¿qué quiere decir cada una de ellas? La autorretención especial por impuesto de renta es una
autorretención que la sociedad se practica por cada uno de los ingresos que obtiene durante el periodo gravable. El año pasado, las tarifas que aplicaban estaban aproximadamente algunas al 0.4%, otras al 0.8%, en fin, y dependían de la actividad que desarrollara. Este año las tarifas aumentaron un poco y estamos hablando de unas tarifas del 1, el 1.2, el 1.8. Supongamos que la tarifa que la sociedad debe practicarse como autorretención es el 1%. Eso quiere decir que cada que la sociedad realice una venta de 1.000.000 de pesos, deberá provisionar 10.000 pesos por cada venta que haga, por cada factura que haga. Al finalizar el mes debe realizar la suma de todas esas autorretenciones, y luego debe elaborar una declaración ante la DIAN y entregarle ese dinero. Ese dinero tiene como finalidad principal ser un ahorro para pagar el impuesto de renta del año siguiente. Quiere decir que mes a mes se está realizando una provisión. Esta autorretención es obligatoria, es decir, no es susceptible de ser voluntaria. Entonces, quien no la cumpla podrá ser sancionado por la DIAN. La otra condición es ser agente de retención por impuesto de renta. Eso quiere decir que cada que le va a realizar un pago o una compra a cualquier persona o a cualquier tercero, deberá descontarle o retenerle una pequeña parte de ese pago. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una SAS y supongamos que esa SAS le debe pagar 2 millones de pesos de arriendo a otra persona o a otra empresa. Yo, que soy el que voy a pagar, debo verificar en un documento denominado tabla de retención en la fuente por impuesto de renta, y esa tabla, que es un poco extensa, me va a indicar el concepto que voy a pagar, que en este caso es arrendamiento, el monto que voy a pagar, que en este caso son 2 millones, el valor de la retención que le debo aplicar, que supongamos que el valor de la retención fuera el 4%. Entonces, a esos 2 millones de pesos yo le voy a calcular el 4%, que serían 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos yo los debo guardar, ¿sí? Es decir, que yo a la persona que le va a pagar el arriendo le entrego 1.920.000 y los 80.000 restantes yo los guardo. Todas las retenciones que yo practique durante el mes, del 1 al 30, las debo entregar a la DIAN en una declaración de retención en la fuente. Es decir, todos los dineros que yo haya recaudado en ese mes por concepto de retención se los voy a entregar a la DIAN. Esos dineros no son míos ni son de la DIAN. Esos dineros son de las personas a las cuales yo les practiqué esa retención. Yo les tengo que entregar a esas personas un certificado de retención en la fuente indicando cuánto le retuve, para que esa persona, cuando vaya a pagar sus impuestos, tenga ese ahorro también allá y lo pueda cruzar con sus impuestos. Asimismo, mi empresa, mi sociedad por acciones simplificada, cuando le van a realizar pagos, o sea, cuando mi empresa va a recibir pagos, los que le van a pagar también le realizan retención en la fuente. Ellos me van a descontar o le van a descontar a mi empresa una pequeña parte y se lo van a entregar a la DIAN, y me van a entregar a mí o a mi empresa un certificado de retención en la fuente que indica el valor que me han retenido, y esos valores también yo los voy a poder cruzar en la DIAN cuando tenga que presentar mi declaración de renta. Es decir, que cuando yo presento mi declaración de renta voy a tener dos ahorros. Yo o mi empresa, mi SAS. Voy a tener el ahorro por autorretención que yo mismo me hice cada mes por todos los ingresos, y voy a tener el ahorro por las retenciones que me practicaron todos los que me pagaron. Es posible que cuando yo presente mi declaración de renta, al determinar el valor del impuesto que debo pagar, tal vez tenga saldo a favor, tenga que pagar muy poquito, o el valor a pagar sea cero, o aunque yo tenga que pagar, de todas formas todo el valor que me han descontado y que yo me he retenido es un valor que se abona a ese impuesto que yo debo pagar a la DIAN.
El impuesto al valor agregado IVA se trata de un mayor valor que yo le agrego a mis productos o servicios como sociedad por acciones simplificada. Es decir, que el IVA no es un impuesto que grava a mi sociedad SAS, sino que grava los productos o servicios que yo estoy vendiendo, y quien asume el pago de ese impuesto es la persona consumidor final que está comprando ese producto o servicio. Es decir, yo en mi empresa ya tengo establecido el valor final de mi producto o servicio, y lo que hago es agregarle la tarifa que el gobierno ha determinado como IVA, que en su mayoría es el 19%. Ese 19% que yo le agrego a mi producto, lo que yo hago es recaudarlo. Lo debo declarar, es decir, debo presentar una declaración de IVA que podrá ser bimensual, cuatrimestral o anual según mi condición como contribuyente, y entregarle ese dinero a la DIAN. De esta temática tengo otro video que habla acerca del IVA y cómo es el manejo, por lo tanto no me voy a extender más relacionado con este tema. Entonces, el IVA yo lo agrego como un mayor valor a mis productos o servicios, lo recaudo al momento de vender, lo declaro en la manera que está establecida por la norma y le entrego el dinero que corresponde a la DIAN. Igualmente, ser responsable del IVA también hace responsable a la SAS de ser facturador electrónico o de tener un sistema POS combinado con la facturación electrónica. A partir de este 1 de abril es obligatorio que todas las personas jurídicas, sociedades o personas que comercializan productos o servicios y que han utilizado el sistema POS, es decir, una tirilla de ventas como la que le entregan a uno en los supermercados, entonces a partir del 1 de abril las ventas por tirilla máximo solo puede ser de 212.060 pesos, porque la norma estableció que la venta por tirilla solo podrá ser máximo de 5 VTs, y para el año 2023 5 VTs cuestan 212.060 pesos. Es decir, que una venta que supere ese valor de 212.000 ya no se podrá expedir con una tirilla de ventas o en sistema POS, sino que deberá tener una factura electrónica de venta. Por lo tanto, es obligatorio que se haya cumplido con la obligación y el deber de ser facturador electrónico. Y en algunos casos la sociedad SAS deberá actuar también como un agente de retención de IVA, de manera similar al impuesto de renta. Con respecto al impuesto al consumo, el impuesto al consumo también es un mayor valor que se debe cobrar cuando se realicen algunas de las actividades que están aquí descritas. Por ejemplo, la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación y servicios de datos, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, las pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, motocicletas con motor de émbolo, yates, globos dirigibles, aeronaves, y esta que es la que más aplica casi a todos, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, etcétera, son responsables del impuesto al consumo. El impuesto al consumo tiene 3 tarifas, una del 16% que aplica para globos y vehículos superiores a $30.000, el 8% que aplica para restaurantes, vehículos, motocicletas y yates, y el 4% que aplica para telefonía, datos e internet. Del impuesto al consumo no son responsables los que tengan ingresos menores a 3.500 VTs. Recordemos que para el año pasado los 3.500 VTs daban un aproximado de 133 millones de pesos por todo el año, y para este año 2023 da aproximadamente 148 millones. Es decir, si solo se tiene un establecimiento de comercio y los ingresos son inferiores
a 3.500 VTs, es decir, aproximadamente 148 millones de pesos al año, no es responsable. Y los responsables siempre deberán declarar y pagar el impuesto como tal, bien sea por la tarifa de 16, del 8 o del 4%. El impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter local, municipal o distrital, es decir, cada municipio de Colombia tiene la potestad de crear, implementar, cobrar, recaudar y utilizar el impuesto de industria y comercio, que generalmente grava todas las actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios que se realizan en un municipio determinado. Es decir, cualquier sociedad por acciones simplificada que desarrolle en cualquier municipio de Colombia una actividad de prestación de servicios, comercialización de bienes o producción de bienes o servicios, está obligada a declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en las condiciones que tenga establecida el estatuto tributario de cada municipio. Y para ello cada municipio ha implementado diversos sistemas. Muchos de ellos han implementado un sistema anual, otros han implementado sistemas bimensuales y algunos muy poquitos son los sistemas semestrales. Entonces, cada contribuyente o cada sociedad por acciones simplificadas debe verificar en cada municipio donde desarrolla actividades u operaciones cuáles son las responsabilidades respecto al impuesto de industria y comercio en el municipio que las está ejecutando para que cumpla con ellas, bien sea anual, bimestral o semestral. Igualmente, el ser responsable del impuesto de industria y comercio también genera la calidad de recaudador, es decir, también hace que la sociedad por acciones simplificadas se convierta en un agente recaudador del impuesto de industria y comercio, y funciona de un sistema parecido al que les explicaba en el impuesto de renta, es decir, cada que se le vaya a realizar un pago a una persona por compras o por cualquier tipo de concepto, hay que verificar en la tabla de retención en la fuente de industria y comercio municipal. Miremos que cada municipio tendrá sus propias reglas y expedirá su propia tabla de retención en la fuente por concepto de ICA, lo que siempre hemos conocido como RETE-ICA, es decir, la empresa SAS deberá practicar la retención por concepto de RTICA por todos los pagos de acuerdo a lo que estipule la tabla de retención en la fuente. Ese recaudo que hace generalmente en todos los municipios aplica para declararlo y pagarlo bimensual, es decir, que cada 2 meses tendrá que hacer una declaración de impuesto de industria, una declaración de RTICA para entregarle al municipio las retenciones que haya practicado. Igualmente le deberá expedir el certificado de retención por industria y comercio a todas las personas y empresas que les haya practicado retención, porque para ellos también es un ahorro que tienen en la hacienda municipal o distrital para el día que tengan que liquidar y pagar su impuesto de industria y comercio, de la misma manera que a la SAS que yo pueda tener. Las retenciones por RTICA que le practican las personas o empresas que le van a pagar a mi empresa, ejemplo, una empresa en Bogotá le compra a mi empresa SAS en Bogotá, esa empresa le va a practicar una retención a mi empresa y esa retención de RTICA es un valor a favor que tendría mi empresa en Hacienda Distrital, y en el momento en el que yo o mi empresa tenga que liquidar y pagar el impuesto de industria y comercio, tendrá ese saldo a favor para pagar el impuesto. Casi siempre uno se encuentra cuando está presentando la declaración de industria y comercio que los valores que tiene como retenciones es el mismo valor del impuesto, y casi es muy raro que haya que pagar algo, o generalmente cuando hay que pagar es un valor muy poquito, porque casi siempre las retenciones cruzan con el valor del impuesto. Esa es una de las grandes ventajas de las retenciones, que va teniendo uno el ahorro ahí. El impuesto de registro es un impuesto que se paga, ¿sí?, por la inscripción de documentos que tengan contratos, actos o declaraciones, decisiones que por norma se deban registrar en las oficinas de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. Siempre que uno va a la Cámara de Comercio a registrar un establecimiento de comercio, le cobran el impuesto de registro. Si usted va a registrar una acta de la sociedad por acciones simplificadas, le cobran el impuesto de registro. Si usted va a realizar una reforma estatutaria de la sociedad por acciones simplificadas, le cobran el impuesto de registro. Este es un impuesto que no hay que declararlo y se paga cada que se realiza una inscripción de algún acto. El impuesto de vehículos es un impuesto local
que se debe liquidar y pagar anualmente. Creo que ese no merece mucha explicación porque prácticamente eso ya viene automático por parte de las autoridades de Hacienda. Igualmente el impuesto predial también es un impuesto que casi que viene de manera automática para liquidar y pagar. Luego vienen dos reportes u obligaciones adicionales que se deben cumplir, que son los reportes de información exógena, uno que se le debe entregar a la DIAN y otro que se le debe entregar a Hacienda Distrital o municipal. Mire que cada municipio establece sus propias reglas de información exógena. Eso quiere decir, cada municipio establece qué formatos y qué información debe contener cada formato que se le debe presentar anualmente respecto de todos sus movimientos, hechos económicos, tributarios y contables de todo el año. Y asimismo lo hace la DIAN. La DIAN también tiene sus propios formatos y exige qué formatos se deben diligenciar con qué información y cada año también se le debe entregar. Esta información no es una obligación tributaria que genere pago, es una obligación tributaria formal, más no sustancial, es decir, se debe presentar aunque no genera pago. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no presentarla en las fechas estipuladas sí genera grandes sanciones. De hecho, casi que las mayores sanciones las tenemos por este concepto de la no presentación de la información exógena o la presentación con errores o con información incompleta. Entonces es muy importante tener en cuenta el cumplimiento de esta responsabilidad tributaria. Otras responsabilidades complementarias a las responsabilidades tributarias. La sociedad SAS en Colombia está obligada a llevar contabilidad en debida forma, tal como lo establecen las normas respecto de ese tema. Está obligada a ser facturador y emisor de documentos electrónicos en una plataforma electrónica que garantice la entrega de todos los documentos electrónicos. Dentro de mi canal tengo dos videos que hablan de los documentos electrónicos para que lo puedan de pronto ver y utilizar como ilustración al tema. Debe emitir unos estados financieros mínimo una vez al año certificados por un contador público. Debe realizar la renovación de matrícula mercantil en Cámara de Comercio anualmente. Debe realizar el registro y la renovación de los establecimientos de comercio que tenga matriculados ante la Cámara de Comercio. En algunos casos, de acuerdo a las actividades que se desarrollan, hay algunas sociedades por acciones simplificadas que tienen unas vigilancias adicionales. Por ejemplo, aquellas que desarrollan actividades de transporte, pues están vigiladas por la Superintendencia de Transporte y ellos exigen también el cumplimiento de algunos reportes, algunas veces la Superintendencia de Sociedades, en otros casos la Superintendencia de Industria y Comercio, en otros casos la Superintendencia de Salud. Todo dependerá de las actividades y las responsabilidades que realice la empresa. Con respecto a la seguridad social de los trabajadores es importante anotar lo siguiente. Se recomienda que todos los trabajadores tengan un contrato de trabajo por escrito debidamente firmado para que exista claridad respecto de todas las condiciones contractuales entre las partes. Es decir, cuando un trabajador no tiene documentado su contrato de trabajo y firmado, se entiende por norma establecida en el Código Sustantivo del Trabajo que es un trabajador que se encuentra contratado o vinculado a la empresa con contrato de trabajo a término indefinido, con todas las garantías de ley que le atañen a este tipo de contrato. Muchas personas creen que porque no han firmado un contrato, no existe contrato. Y lo que la norma nos dice es, cuando el contrato no está firmado en papel, que no está documentado, se considera un contrato de trabajo a término indefinido. Y en ese orden de ideas se recomienda también que la sociedad por acciones simplificadas vincule a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social, ya que es una obligación. Lo que sucede es que muchos empleadores lo que hacen es vincular a sus trabajadores de manera irregular por medio de intermediarios que los afilian o como independientes o como trabajadores de otras empresas, hacen unas simulaciones todas extrañas, pero eso siempre le va o le puede acarrear severísimos problemas a la empresa y de todas maneras siempre va a tener que asumir la responsabilidad. Entonces, la recomendación es que el empleador sea la sociedad por acciones simplificada que tiene verdaderamente contratado al trabajador y que ese sea el empleador que figure en el sistema de seguridad social.
Otras. Es posible que la sociedad pueda estar obligada a tener revisor fiscal en la medida de el cumplimiento de sus ingresos o sus activos. Ese es un tema que hay que mirar también con detenimiento, que no es objeto de esta charla. La sociedad está obligada a tener un libro de actas registrado en Cámara de Comercio y en ese libro debe registrar todas las actas, no importa que sea un solo accionista. Debe realizar una reunión de asamblea ordinaria como mínimo una vez al año y allí documentar todo lo que se debe documentar en una acta por lo menos cada año. Debe llevar un libro de accionistas que también se encuentra registrado en la Cámara de Comercio, donde registre los accionistas que han existido en la sociedad por acciones simplificada y su estado actual, si ya vendió sus acciones, si todavía las tiene o no. Debe tener una firma electrónica en la DIAN para el cumplimiento formal de todas las obligaciones ante la DIAN en la plataforma virtual de la DIAN. Pero ahora ya casi todas las secretarías de Hacienda Municipal han implementado también un sistema de firma electrónica para la presentación de las obligaciones formales, como son sus declaraciones o reportes que deben firmarse de manera electrónica. Entonces es necesario verificar si en el municipio donde usted desarrolla o su empresa desarrolla las actividades ya se encuentra una plataforma habilitada para que tenga firma electrónica no solo de la DIAN, sino de la Secretaría de Hacienda. Debe tener autorización y resolución para facturación y emisión de documentos electrónicos por parte de la DIAN en una plataforma. Y por último, este año tenemos un nuevo requisito que se trata del RUB, Registro Único de Beneficiarios Finales, que se debe presentar a la DIAN Portal del día 30 de junio de este año y contempla los reportes de todas las personas naturales que son beneficiarios de las empresas u organizaciones, es decir, hay que enviarle todo el listado de accionistas, pero solamente las personas naturales, todos aquellos que tengan una participación accionaria superior al 5% o que tengan un voto superior al 5%. Se debe implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se deben enviar los reportes de ese sistema de seguridad social, los reportes al sistema de seguridad y salud en el trabajo, se le deben enviar los reportes al Ministerio de Trabajo y se debe tener un reglamento interno de trabajo que claramente muestre cuáles son todas las condiciones, derechos y deberes de los trabajadores con respecto a la sociedad por acciones simplificadas. Ha sido un gusto tenerlos en este video, espero que les haya sido de gran ayuda. Les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría en Colombia.